En algún remoto momento de la prehistoria, aquí llovieron piedras. No hay más que ver el paisaje de muchas zonas de Extremadura. Tal vez por eso la piedra sea el elemento básico de una ciudad en la que se moldean escudos como si fuesen metales, medallones como si fuesen sellos, ventanas dobladas como si fuesen bisagras, espadañas como si fuesen escuadras, almohadillas como si estuviesen rellenas de algodón. Aquí, con piedras, se hace de todo. Las piedras expresan el tosco orgullo del poder y la delicadeza a través de la filigrana. Incluso son capaces de expresar el amor de las madres. Con piedras se protegen los miedos, el frío de las noches de invierno o la sombra de las tardes de verano. Esta parece una ciudad con mucha perseverancia. Alguien junta piedras recién llovidas y con ellas hace el lugar habitable. Desde luego que hay un Cáceres de plásticos, PVC y aluminio anodizado, como en todas partes. Está vivo y existe. No duerme a la sombra de su historia, sino que respira al hilo de los tiempos. Pero ese Cáceres que se agita es hijo de otro que hoy se mantiene en silencio. Un Cáceres monumental que desde 1986 es una de las pocas ciudades españolas que son patrimonio de la humanidad. El 8 de agosto de 1951, la explosión de un barreno para la obtención de roca caliza en un barrio de Cáceres dejó al descubierto una cueva de 160 metros. En la cueva de Maltravieso se encontraron pinturas del Magdaleniense, es decir, de hace unos 30.000 años. Estas manos son calco de los más antiguos parientes de los cacereños actuales. ¡Qué ridículo! Es con las manos de los hombres, con muchas manos a través de muchas épocas, con las que se construyen las ciudades. En un paraje ya habitado en el Paleolítico Superior, la ciudad fue fundada por veteranos del ejército romano 25 años antes del nacimiento de Cristo. Revitalizada por los árabes en la Alta Edad Media, recibió un nuevo impulso tras la conquista americana. En el 18 se produjeron algunas reformas urbanísticas y la llegada del ferrocarril a finales del 19 propició el crecimiento hacia el sur. Pero el verdadero ensanche de la ciudad ha sido reciente, en el último tercio del siglo XX. Plaza Mayor. Desde su edificación en el siglo XIII, ha servido de lugar de encuentro de mercaderes, buhoneros, centro de reunión de gentes y lugar donde se celebraban torneos, corridas de toros, etc. Por ella pasan todos y es el lugar de referencia de la ciudad entera. Si se mira bien, en la Plaza Mayor está resumida la historia de la ciudad. Basamento romano de la muralla almohade, torres de los siglos XII al XV, abrevadero plateresco y ermita del XVIII, ayuntamiento del siglo XIX y, si se quiere, contenedores del siglo XXI, de lo más remoto a la actualidad. Una vez al año, la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, desciende desde su ermita y llega a la ciudad.
Muchas cacereñas tienen nombres geográficos. Prado, valle, puerto y desde luego muchas, en honor a su virgen, se llaman montaña. ¡Montaña! Durante la semana en que la figura de la Virgen permanece en la ciudad, no hay día en que la cola de cacereños disminuya para venerarla. Impresiona el fervor colectivo que en pleno siglo XXI concita a su patrona. El casco histórico es la célula madre de Cáceres, el lugar primigenio desde donde la ciudad empezó su crecimiento y en torno al cual el tejido urbano fue urdido. La armonía del casco histórico resulta extraordinaria si se considera la diferencia de edad de los edificios y la disparidad de estilos artísticos. De la piedra romana al más reciente edificio hay cerca de 2000 años. Gracias a la inversión del Plan de Excelencia de Cáceres, ha sido posible acondicionar este privilegiado entorno. Sin embargo, el casco histórico es algo más que un recinto de piedras dormidas. Cada lugar revive en la medida en que es capaz de evocar una historia. Para empezar, la puerta por la que se entra a la ciudad monumental, el Arco de la Estrella, fue el lugar bajo el que la reina Isabel de Castilla juró los fueros y privilegios de Cáceres. Otra historia, esta es atroz, la de la Torre de Bujaco. En la primavera de 1173, los almohades pasaron a cuchillo a 40 caballeros cacereños que la estaban defendiendo. Resultan impresionantes los matacanes o balcones de piedra, por los que los defensores echaban el famoso aceite hirviendo que todos hemos visto en 1000 películas. Pero hay más historia soterrada, ya que los sillares que sostienen la torre son romanos. El origen de la ciudad es romano. En el año 28 a.C., el cónsul Lucio Cornelio Balbo fundó Norma Caesarina, la actual Cáceres. Desde entonces la ciudad se convirtió en un importante eslabón en la Ruta de la Plata, que es la que une Mérida con Astorga. La Puerta del Río es el único resto de las murallas romanas. La cultura musulmana le dio un buen impulso a la ciudad, pero excepto las murallas y alguna que otra torre que todavía quedan, fue literalmente sepultada por la cultura cristiana. La iglesia de San Mateo se construyó sobre lo que había sido mezquita, y la Casa de las Veletas sobre el solar del antiguo alcázar árabe. El genio musulmán para la hidráulica supo abastecer a una población ubicada en un alto y sin un río cercano. El agua de lluvia se podía obtener por el brocal del pozo, tras haberla recogido en un aljibe construido bajo el patio de la casa. Los sarracenos también reutilizaron materiales de culturas anteriores. Los arcos de herradura se sujetan sobre columnas de origen romano y visigótico. Junto a la Casa de las Veletas está la Casa de los Caballos, que tiene una magnífica colección de pintura y escultura. En la plaza de San Mateo, las monjas del monasterio de San Pablo se protegen de las miradas ajenas como si solo quisieran mostrar al exterior la dulzura de su devoción. Buenos días, hermano. Me da 2 docenas de perlunillas, por favor. Muchas gracias, hermano. Cuando la ciudad cayó definitivamente bajo el poder cristiano, esta plaza era el lugar de reunión del concejo, y Santa María, la primera iglesia construida dentro del recinto amurallado tras la Reconquista. Santa María es concatedral, que en este caso significa compartir la catedralidad con la de Coria.
El retablo mayor, plateresco, fue tallado en pino de Flandes y cedro, y está sin policromar, siguiendo la tradición extremeña que gusta de saborear el auténtico color de la madera. Entre las obras civiles, este palacio es uno de los más impactantes. Cuando los reyes católicos venían a Cáceres, se alojaban en la casa de los Golfines de abajo. De ahí viene que figuren sus armas en la fachada. El palacio fue construido por la rama de los Golfines, que se instalaron en la ciudad inmediatamente después de su reconquista. Tal vez por eso el edificio resume bien la ciudad, con dos estilos muy claramente diferenciados. La casa fortaleza, que proliferó en el Cáceres del siglo XV, de la que quedan la torre con sus dos matacanes laterales, y la fachada plateresca, típica del XVI, que lo define como palacio. Desmochar es un verbo de poco uso, pero casi todos los cacereños lo conocen bien. La mayoría de las torres del casco antiguo de Cáceres fueron desmochadas por los reyes católicos. Desmocharlas, quitarles sus defensas, fue la mejor venganza que se le ocurrió a Isabel la Católica para aquellos nobles que lucharon en su contra y apoyaron a la Beltraneja. La única torre que no fue desmochada fue la de Diego de Cáceres Obando, cuya fidelidad superó todas las pruebas. La torre está situada en el punto más alto de la ciudad y aunque en sus almenas no queda ninguna, es conocida como la Casa de las Cigüeñas. Otras ciudades tienen palomas, gorriones, golondrinas o grajos. Aquí las invitadas de honor son las cigüeñas. Quienes en África hablan con propiedad no dicen que las cigüeñas vienen de París, sino de Extremadura. Estos pájaros están unidos a la historia de esta tierra desde tiempos que ya nadie recuerda. Si las cigüeñas viajan hacia el sur, los cacereños viajaron hacia el oeste. El descubrimiento de América llevó a muchos cacereños a buscar fortuna. No deja de ser curioso que las tierras más occidentales de España fuesen precisamente el lugar de origen de los grandes conquistadores de las Indias occidentales. El oeste busca el oeste. Mucha riqueza vino de América. Este palacio renacentista fue levantado en 1519 por Hernando de Obando, hermano del que fuera el primer gobernador general de las Indias. En los medallones del palacio episcopal queda testimonio de una princesa azteca y un indio araucano. Como adelanto del mestizaje que definió América, destaca el palacio de los Toledo Moctezuma. El nombre se debe a que la hija del emperador Moctezuma II se casó con un noble cacereño. Tan atípico como aquel matrimonio resulta su torre, con el último cuerpo en ladrillo y su cúpula semiesférica. Las dependencias del palacio albergan curiosos frescos renacentistas que hoy tienen una lectura un poco naif, jefes indígenas vestidos de emperadores romanos. Aún resulta más chocante el moderno interior de un edificio, hoy convertido en archivo histórico. La última tecnología dedicada a la restauración de documentos históricos sorprende aún más cuando se piensa que 20 metros más arriba hay una crucería que tal vez compita en edad con el más antiguo pergamino que se pueda encontrar aquí. Es evidente que nada dura tanto como la piedra. Dejando atrás la Edad Media, casi todos siguieron el estilo de moda de la época, el Renacimiento,
que con sus típicas ventanas en esquina terminó imponiéndose. Pero quizás sean sus patios los lugares donde el equilibrio del mundo clásico se transforma en frescor y la geometría se convierte en sombra. El barroco también pasó por Cáceres. La iglesia de San Francisco Javier sigue el mismo modelo que la erigida en Roma por la Compañía de Jesús. Solo 12 años disfrutaron los jesuitas de este convento. Se terminó de construir en 1755 y se decretó su expulsión de España en 1767. Pocos saben que San Jorge es el patrón de Cáceres. El dragón entra en la plaza como el toro entra en el redil, dispuesto a luchar y a morir. Moros y cristianos reproducen para el pueblo un divertido simulacro de la reconquista de la ciudad. Y San Jorge acaba con su eterno enemigo del mismo modo que lo hizo el año anterior y lo hará el siguiente. La fiesta es todo un rito que a muchos divierte y a los niños fascina y que todos los años coincide con la primavera. Tanta piedra deja poco sitio al mundo vegetal. Puede dar la sensación equivocada de que esta es una ciudad sin estaciones climatológicas, pero el verdor de jardines y patios parece desmentirlo. El clima de esta tierra establece una diferencia extrema. Hay meses que se agradece un rayo de sol y otros el cobijo de las sombras. No en vano, esto se llama Extremadura. Dicen que esta higuera tiene más de 150 años. Rodeada de monumentos, ella misma es un monumento. Conforme pasan los años parece que todo quisiera asemejarse, incluso el reino animal. Con un poco de imaginación podría decirse que la corteza de la higuera se parece a la piel de un elefante. Pero no hace ninguna falta esforzar la imaginación para constatar el extraordinario parecido del gris de su corteza y el de las piedras de la zona. De nuevo, las piedras. Sin embargo, en esta parte, la ciudad de Piedras Vistas se oculta tras una capa de cal blanca. La ciudad monumental donde estaba la aristocracia y el poder se transforma en barrio de pueblo o pueblo mismo. Es la vieja judería. La iglesia de San Antonio fue la sinagoga de un barrio que en gran parte se construyó apoyándose en la vieja muralla almohade. La ciudad entera parece respirar por chimeneas únicas, robustas, todas sobrias y a la vez hermosas. Extramuros, más allá de la muralla, hay una iglesia cuyos signos externos nos hablan de sí misma. Una de las órdenes militares más importantes, la Orden de Santiago. Alonso de Berruguete fue el autor de este extraordinario trabajo que fue traído en su época desde Valladolid. A diferencia de Extremadura, allí sí se policromaban los retablos. Pero no todo en Cáceres es casco histórico. Cáceres está creciendo. Nuevos barrios, nuevas instalaciones e infraestructuras consolidan la calidad de vida de sus habitantes. Cáceres tiene una de las universidades más vivas y jóvenes de España. En ella hay cerca de 15.000 estudiantes sobre una población de unos 100.000 habitantes. No está nada mal.
Situado en el campus, pero independiente de la universidad, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión es de los más avanzados de Europa. El centro cuenta con una de las instalaciones más modernas para la investigación y práctica de estas técnicas quirúrgicas. La potente red de cámaras y una moderna red de fibra óptica permite establecer comunicación con numerosas entidades del mundo entero en tiempo real. Modernidad y tradición. El Palacio de Congresos de Cáceres es un antiguo convento franciscano. El Palacio de Congresos está dotado de la más moderna tecnología para todo tipo de eventos. Congresos, conferencias, exposiciones. En San Francisco se llevan a cabo cerca de 1 millar de eventos por año. Mucha energía y a disfrutar mucho, ¿vale? Vamos. San Francisco también alberga el conservatorio de la ciudad. 500 alumnos avalan la idea de una reciente y multitudinaria afición musical. Cáceres tiene el término municipal más grande de España, hasta el extremo de que algunas de sus pedanías están situadas a 40 kilómetros del centro. Tal vez para muchos sea una sorpresa saber que hay campos de golf en esta tierra que tiene fama de seca. En la provincia el campo se asilvestra. Encinas, quejigos, madroños, alcornoques, enebros, alisos, fresnos, sauces y un sinfín de arbustos y matas. Monfragüe es una de las principales reservas de vegetación y fauna mediterránea. Piedras y peñas. Cáceres tiene mucho de sí misma en las montañas. La Sierra de Gata, las Urdes, la Vera, también en plena sierra, Guadalupe. El monasterio de Guadalupe es una mezcla de iglesia y fortaleza. Tosca fortificación almenada que protege claustros donde el refinamiento parece adornar cada rincón. El monasterio está unido a la historia de España y a la de la conquista americana, pero lo que impacta es el inmenso magnetismo popular de otra de las vírgenes negras en el corazón de escondidas montañas y los tesoros artísticos que el fervor ha ido tejiendo. La sacristía del monasterio tiene una colección de zurbaranes que por sí solos merecen una visita. Montañas también cacereñas que lindan con la Sierra de Gredos. En ellas, un monasterio más humilde, Yuste. El lugar sirvió de refugio al emperador Carlos I en sus últimos años de vida. El palacio del emperador era de dimensiones escuetas y fue construido como una réplica del de Gante en los Países Bajos, lugar donde había nacido. En sus últimos días, el más grande de su tiempo buscó la austeridad en lo más pequeño. Emperador o no, en Yuste Carlos I era un abuelito despistado. Se sabe que llegó a tener hasta 27 pares de gafas distribuidas por el palacio. La enfermedad de la gota le tuvo postrado en los últimos años de su vida. Impresiona el lugar que eligió el artista alemán Fostel como museo de su obra, un viejo secadero de lanas en Malpartida de Cáceres.
Resulta paradójico que esta reflexión artística sobre el mundo urbano se haga precisamente en un entorno campestre. Extremadura está llena de charcas, y en muchas de ellas se pueden pescar tencas, uno de los platos cacereños más populares. Frite extremeño, solomillo al estilo regional, criadillas de tierra, bombones de higo y 1000 variedades de queso. Todo eso sin olvidar los derivados del cerdo ibérico en todas sus formas. El casco histórico abre sus patios a la cálida temperatura de las noches. A esta hora las plantas regalan oxígeno y las fuentes quietud. El casco histórico es peatonal en su mayor parte. En lugares así, peatonal significa despreocupación y silencio. Ese silencio nos hace lentos en el caminar, y es precisamente en esa lentitud que los sentidos se agudizan. La mente abre zonas de poco uso y el observador tiene la oportunidad de fundirse con lo observado. Si mantenemos la mente alerta en lo que dura un paseo, la ciudad nos abre su intimidad y se regala a sí misma. La casa de los caballos no tiene caballos. La de las cigüeñas no tiene cigüeñas. Ni la de las veletas tiene veletas. Quedan los nombres. Todo lo demás se ha ido. Resulta conmovedora la ausencia de quienes habitaron este lugar. No es difícil imaginar que en las silenciosas calles del casco histórico hubo amoríos, envidias, miedos, rencillas, fiestas, bodas, funerales, lágrimas y risas. Durante siglos y siglos, todo lo humano transcurrió aquí, concentrado en menos de 2 kilómetros cuadrados. Cáceres.